Hola, bienvenidos a este capítulo de nuestro programa Desde el Río y la Atarraya, ecosistema de emprendimiento en turismo cultural para familias pescadoras. Hoy estamos empezando nuestro segundo módulo que corresponde a la experimentación. Recuerda que ya trabajamos un primer módulo que era la inspiración, en el que hablamos de tres cosas fundamentales: la mentalidad emprendedora, la forma en que abordamos las barreras mentales y finalmente el aprender a partir de la observación. En este módulo de la experimentación vamos a empezar a trabajar la creatividad. Para hablar de creatividad vamos a trabajar algunos elementos o algunas herramientas que nos van a permitir innovar a partir de eso que ya aprendimos en la generación de ideas y en esa fase de inspiración. Bienvenidos. Cuando hablamos de creatividad e innovación, puede que lo primero que se nos venga a la mente es lo que siempre nos han dicho de crear ideas completamente diferentes, tener ideas súper locas, de no hacer lo mismo que los demás, y es lo que normalmente conocemos como pensar fuera de la caja. Yo los voy a invitar a pensar dentro de la caja. Les voy a contar tres principios por los cuales argumentamos esta invitación. El primero de ellos es que tenemos recursos limitados y nuestro mundo es cerrado. ¿Qué significa esto? Imaginemos que estamos dentro de una habitación, encerrados. La única forma para poder salir de allí es que cada uno de nosotros se invente una forma de hacerlo con los recursos que tenemos allí adentro. Podríamos tener muchas ideas, alguien que esté afuera y nos abra, que haya una máquina, cualquier cosa que esté afuera, pero no van a ser efectivas. Lo único que tenemos a nuestro alcance es lo que nos va a permitir realmente salir de esa habitación. Entonces, primero, recursos limitados, mundo cerrado. Vamos a pensar así, solo con lo que tenemos a nuestro alcance. El segundo principio es primero la función y después la forma. Entonces, imaginemos que todo lo que vamos a crear, todas las ideas que vamos a tener, deben tener un uso real, deben servir para algo. De nada nos sirve tener una idea de algo muy bonito, algo grandote. Imaginémonos que ustedes quieren inventarse, no sé, una lancha de 2 o 3 pisos. Pues puede que la idea esté buena, pero ¿para qué va a servir esa lancha? Si no tenemos clara la función desde el inicio, no va a servir de nada que pensemos en la forma. Entonces, segundo principio, vamos a pensar primero qué utilidad tiene esto y después vamos a llegar a cómo lo hacemos, qué forma va a tener. Tercer y último principio, lo que nos dice es debemos cambiar la función tradicional de las cosas. Entonces, pues ya sabemos que una lancha sirve para navegar y la usamos para salir a pescar, por ejemplo. Esa es la función tradicional. Ahora empecemos a pensar para qué más podríamos utilizar una lancha. ¿Qué otro uso le podemos dar? O también, por ejemplo, el ejemplo tradicional es que siempre en la casa hemos tomado jugo en un vasito de mermelada que guardamos alguna vez. Entonces ¿qué usos diferentes les podemos dar a las cosas que tenemos? ¿Qué uso diferente le podemos dar a un producto tradicional? ¿Qué uso diferente le podemos dar a un servicio tradicional? Pensemos, si tenemos una canción que siempre hemos escuchado, ¿podríamos empezar a usarla de forma diferente en algún lugar quizás? Imaginémonos eso. Entonces, estos tres principios los podemos hacer realidad aplicando unas técnicas, ¿verdad? Vamos a ver esas técnicas cuáles son. Para aplicar estos principios hay un modelo que nos propone 5 técnicas que nos van a permitir crear de forma diferente. Puede resultar un poco matemático, pero acá van las técnicas. La primera de ellas es sustracción. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a quitar algo a ese elemento, a ese servicio, a eso que estamos creando. Imaginémonos una bicicleta, ¿verdad? La bicicleta, sus 2 ruedas, normalmente vamos andando en ella. Cuando le quitamos una rueda, lo que nos queda es una bicicleta estática, que es lo que se inventaron y le venden a la gente acá en la ciudad, que está dentro de su apartamento, y para hacer ejercicio lo que coge es una bicicleta con una sola rueda y va pedaleando, está estática la otra. Entonces lo que se hizo fue a un producto le quitamos algo de sus componentes, sustracción, y estamos creando o innovando. La segunda técnica es la división. Lo que nos dice la técnica es que tenemos un producto, un servicio y empezamos a dividirlo. Imaginémonos una pizza, ¿verdad? La pizza era un producto normal, grande, y cuando la dividimos, cuando sacamos diferentes elementos de ella, lo que hacemos es vender por porciones. En su momento fue una gran innovación porque lo que decía es, ya no te vendo un producto grandote, sino te vendo una porción específica. Puede pasar lo mismo con un sándwich, con cualquier producto que vamos dividiendo y lo ofrecemos o lo vendemos por porciones o cosas más pequeñas. La tercera técnica es la multiplicación. ¿De qué habla esta técnica? Lo que nos dice es, coge un elemento, ¿verdad?, de tu producto, de tu servicio y empieza a replicarlo, empieza a copiarlo muchas veces. Un ejemplo de esto es,
Imaginémonos una máquina de afeitar de estas tradicionales. Entonces al inicio era con una navaja, con una cuchilla. Por ejemplo, mi abuelo se afeitaba con una cuchilla normal y con el tiempo fueron multiplicando el número de navajas o cuchillas que le podíamos adaptar a esa máquina de afeitar. Entonces teníamos con 2 cuchillas, con 3, hoy en día hasta tenemos máquinas con 4 cuchillas que podemos adaptarle para afeitarnos. Entonces lo que han hecho simplemente es multiplicar, replicar, copiar el número de cosas que componen ese producto. La cuarta técnica es la unificación. ¿Qué nos dice? Simplemente vamos a sumar, vamos a meter todo dentro de un mismo producto. Imaginémonos un celular de hoy en día, un celular de estos que llamamos inteligentes. Todo está metido en él. Entonces, la antena que antes teníamos que era larguita, no es que ya haya desaparecido, es que está metida dentro del celular. También tenemos los botones integrados dentro de la pantalla, tenemos una cámara, nos sirve de micrófono, nos sirve inclusive para escuchar radio, para comunicarnos. Todo está metido ahí, todos sus componentes están en un solo producto. Entonces es un ejemplo de unificación, metemos todo en lo mismo. Y la última técnica nos habla de la dependencia del atributo, o hablamos acá de cosas asimétricas. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos cuando estamos en una subienda. Las subiendas no son todos los días, son unas fechas específicas. En ese momento, lo que nosotros ofrecemos, por ejemplo, como pescadores, cambia, es diferente. Entonces podemos inventarnos una oferta, vender más barato, vender más caro, hacer un festival, algo que va cambiando. Entonces cuando hablamos de la dependencia del atributo es que ese producto o esa experiencia o ese servicio cambia a partir de lo que pase a nuestro alrededor. Solo cuando esas cosas pasen podemos empezar a transformar el producto. Esa es la dependencia. Imaginémonos la asimetría en que si yo no puedo ofrecer algo en esas fechas, debo cambiar el producto, debo ofrecer o hacer algo diferente para que no me quede cerrado o para que no pueda funcionar. Estas son nuestras 5 técnicas. Entonces recuerden, creatividad, vamos a pensar dentro de la caja, vamos a entender nuestros recursos limitados y vamos a aplicar estas 5 técnicas. Hagan el ejercicio en casa, cojan cualquier elemento y empiecen a pensar. ¿Le puedo quitar algo? ¿Puedo dividirlo? ¿Puedo copiar algo y agregárselo? ¿Puedo meter todo dentro de esto? ¿O puedo utilizar esto en algún momento diferente de una forma diferente? Gracias por acompañarnos. Los espero en el siguiente episodio de nuestro programa Desde el Río y la Atarraya, ecosistema de emprendimiento en turismo cultural para familias pescadoras. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.